Sí. Sí, Félix. Sí, buena. ¿Me podría explicar otra vez la fórmula de... No le estoy entendiendo. Estas. Bueno, todas. No, pero yo creo que va a subir el video, Ali. Ay, pero aunque sube el video y si no le entiendo ahorita, menos después. No, que no le entiende acá. Es que mire, Ya a la hora de aplicar las fórmulas, no sé qué fórmula puedo usar y cómo se usa, porque yo miro que a veces tienen más y a veces menos. No, esto indica que una fórmula cuando aparece, digamos, K más y eso K, o sea, ya aplica ya sea para que las que están sumando o las que estén restando, pero solo esta. En esta no he puesto ejemplo. Ahora, esta aplica para constantes. Cuando no va un valor de K acá, sino que es un valor constante. Por ejemplo, 4. Que en esta me he centrado, ¿verdad? 4. Ahora, o sea, como sí. si no tuviera una variable, sino que solo fuera el mismo número donde está la C. Sí, por eso están estos ejemplos, ¿verdad? Desarrollo sumatoria de K igual a menos 4 hasta el 5 de 3. Sí, mira ahí puse toda la fórmula como Eva, pero ahí abajo dijo el de Colario. ¿Cómo voy a saber cuál es Corolario. Colario? No, porque este valor de M es igual a 1, es decir, K igual a M, aquí N es igual a 1, es decir, aquí inicia en 1, entonces se aplicaría esta más sencilla. Pero puede aplicar este y le va a salir igual también. Nada más que si conoce esta otra fórmula, le va a salir más directa, ¿verdad? O sea que se puede usar cualquiera de las dos fórmulas. Sí, digamos que hubiéramos usado esta. Sería, en este caso sería 8 menos 1 más 1, ¿verdad? Sería 8 también. Entonces, se hubiera aplicado, pero está esta otra. Le va a dar lo mismo. Sería 8 menos 1 más 1. Sería 8. 8 por 6. 48. Siempre le hubiera dado lo mismo. Estos ejemplos se aplican cuando hay constantes, ¿verdad? Cuando la sumatoria es una constante. Ahora, estos otros que no he dado ejemplo fue de donde nos quedamos y nos cortó el... Bueno, mejor voy a retroceder acá atrás. En este ejemplo sí hay función, ¿verdad? Igual a 2. Entonces aquí sí habría que hacer sustitución, ¿verdad? Porque no es constante, sino que hay una función. Entonces, desde donde inicia 2, se sustituye por el valor de la variable que tenemos ahí, ¿verdad? Sería 3 por 2 sobre 2 menos 1. Ahí está arriba y está abajo. Entonces, el primer término va a ser 2. Lo sustituimos por i, aquí arriba y aquí abajo. Más el siguiente término que le sigue sería 3. 3 por 3 sobre 3 menos 1. El que le sigue sería 4. 3 por 4 sobre 4 menos 1. Y el último, porque es el último hasta donde llega, sería 5. Pero estos son sumatorias cuando el valor que tenemos acá es pequeño, ¿verdad? Ya cuando es 100, ya no lo aplicaríamos. Bueno, entonces estamos por acá, ¿verdad? Que aquí nos falta ejemplo. No sé si me expliqué con esto. Sí. Bien. Ahora, teorema 2, ¿verdad? Ahora, si tenemos casos de sumatoria, este teorema se aplica para sumatorias que empiezan desde 1 hasta un valor alto de n, ¿verdad? O sea, si aquí hay un 2, no aplicaría, sería otro procedimiento, ¿verdad? Estos son sumatorias cuando el valor de n es muy alto y comienza en un valor en 1 siempre, ¿no? Entonces, la sumatoria de 1 hasta n de k
No, esta K no es constante, sino que es una función, ¿verdad? Lineal K. Entonces, si, por ejemplo, si aquí nos da 200, si sustituimos 1 más 2, hasta 200, todo, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, lo que se aplica es esta fórmula. N por N más 1 sobre 2. Cuando es una función lineal sencilla de K, ¿verdad? K igual a 1 hasta N de K. Entonces, el valor lo vamos a hallar N por N más 1 sobre 2. Inciso B. Una función cuadrática, ¿verdad? K al cuadrado de 1 hasta N, la sumatoria, va a salir por esta otra fórmula. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Y para K elevado a la 3, porque perderíamos mucho tiempo, digamos que aquí fuera 300, 1 a la 3 más 2 a la 3 más 3 a la 3 hasta llegar a 200, vamos a llenar un cuaderno y vamos a perder tiempo y lo muy probable nos vamos a equivocar. Entonces, aplicamos esta fórmula. N por N más 1 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Todo eso elevado al cuadrado. Ahí vamos a ver ejemplos. Ejemplo 5 dice, encuentre valor de sumatoria de K igual a 1 hasta 100 de K. Como llevaría demasiado tiempo evaluar desde 1 a 100 en función, se aplica fórmula A de teorema. Es decir, esta fórmula, ¿verdad? Entonces, aplicando que dice que es N por N más 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces aquí aplicaríamos N es igual a 100. Sería N por N más 1 sobre 2, sustituyendo sería 100 por 100 más 1 sobre 2. Sumamos acá, esto nos queda dentro del paréntesis 100 por 101 sobre 2. Multiplicamos arriba y dividimos entre 2, nos va a dar 5050, ¿verdad? Si no estuviera esa fórmula, hubiéramos tenido que sustituir 1 más 2 más 3 hasta 100, ¿verdad? Llenamos y entonces por eso la ventaja de esta fórmula, ¿verdad? Ejemplo 6 dice, encuentre valor de sumatoria de K igual a 1 hasta 100 para K al cuadrado. Entonces, tenemos que N es igual a 100, porque es el valor más alto, ¿verdad? A que llega la suma. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? La segunda, ¿verdad? N por N más 1 sobre 100. Sabiendo de que aquí N es igual a 100. Entonces aplicamos fórmula del inciso B que nos dice que el teorema 2, N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. N es igual a 100, sería 100 por N más 1, 100, es decir, 100 más 1 por 2N más 1, es decir, 2 por 100 más 1. Entonces, dentro de cada paréntesis sumamos, ¿verdad? 100, 100 más 1, 101 y aquí sería 201. Entonces, resultado de la sumatoria de 1 a 100 de K al cuadrado va a ser 100 por 101 por 201. Me da 2.030.100 dividido entre 6, 338.350. Y ese va a ser el resultado de esta sumatoria, ¿verdad? Después de haber aplicado esta fórmula, ¿verdad? Ahora, aquí nos piden encuentre el valor de sumatoria de K igual a 1 hasta 70 de 2K a la 3. Entonces ahí nos aparece un valor 2K a la 3, ¿verdad? Entonces, pero ustedes me pueden decir, pero aquí no dice 2K, sino que me dice solo K a la 3. Ajá, pero anteriormente tenemos este teorema, el inciso C, que me dice que la sumatoria de K a la M de X sub K, donde C es una constante, entonces la constante se puede sacar de la sumatoria y
y hacer la sumatoria y la constante solo va a multiplicar al valor que apliquemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí, ¿verdad? En este ejemplo, vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Porque escala 3, pero vamos a sacar ese 2 de la sumatoria, es decir, que la sumatoria de K igual a 1 hasta 70 de 2K a la 3, aplicamos fórmula el inciso 2 de inciso C de teorema 2, es decir, este, y el inciso C del teorema 1, ¿verdad? Este, es decir, que la constante sale, ¿verdad? Entonces, esta sumatoria equivale, sacamos la constante fuera del signo, ¿verdad? Entonces me queda 2 por la sumatoria de K a la 3, de K igual a 1 hasta 70 de K elevado a la 3. Entonces aplicamos, ¿verdad? El 2, esa constante va a multiplicar a la solución, ¿verdad? De la fórmula de K a la 3, de esta, ¿verdad? De K a la 3, que es esta, n por n más 1 sobre 2 elevado a la 2, que es la sumatoria de K a la 3. Entonces ahí, es decir, que ese 2 lo vamos a ir arrastrando hasta el final, a multiplicar el resultado que me sale de K a la 13. Esto que está en corchetes no es otra cosa que la fórmula de K a la 3, ¿verdad? La sumatoria de K a la 3, y ese 2 lo vamos a multiplicar, ¿ves? Estamos aplicando esto, donde n es igual a 70, porque ya está 70, entonces quedaría 70 por 70 más 1 sobre 2 elevado al cuadrado, pero eso se va a multiplicar por 2 por esta constante que nos aparece, ¿verdad? Entonces, 2 por la sumatoria de K a la 3, de 1 hasta 70, va a ser 2, aquí ya más simplificado, por 70 por 71 sobre 2, elevado a la 2. 2. Es decir, que ese 2 al inicio lo va a ir, vamos a ir arrastrando en el procedimiento. 70 por 71 sobre 2 elevado a la 2. 70 por 71 entre 2 da 2485. Pero hay que elevarlo a la 2. Da 6.175.225 por 2. Entonces el resultado final me queda 12.350.450. Entonces, es lo que hacemos, y ese 2 hubiera sido 3 o 4, no nos debe asustar. Lo que hacemos es, solo lo sacamos de la sumatoria, y hay que acordarse que hay que ir multiplicando por el resultado después de aplicar la fórmula ya para la sumatoria, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Ahora, no hay ejemplo de, aquí no pongo ejemplo de, para este creo que este es el que me había preguntado la compañera, ¿verdad? Pero es lo mismo, ya sea suma o resta. Es por ejemplo que yo les hubiera pedido acá, ¿verdad? La suma de K igual a 1 de 100 igual a de K al cuadrado más esto, ¿verdad? Si hubiera en un solo ejercicio, hubiera hecho esos dos. Entonces, ¿cómo se hacen? O que hubiera lo puesto aquí, K más K al cuadrado. Entonces se separan en dos sumatorias. Eso es, creo que, bueno, ahí les voy a subir en el campus virtual unos ejemplos separados para, lo que sí es que les pido que revisen el campus virtual para subir más ejemplos. Por cuestión de tiempo no puedo poner todos los ejemplos, ¿verdad? Que quisiera, ¿verdad? Yo quisiera poner, pero saldríamos en la noche, muy tarde, yo no les quiero robar tiempo.
Bueno, entonces no sé si se entiende este ejercicio, este ejemplo. Entonces, de 2K al cubo, lo único que sacamos es la constante 2 y la vamos, y aplicamos la fórmula para la función sencilla, ¿verdad? Esta. Y ese 2 lo vamos copiando hasta multiplicarlo en el penúltimo paso por resultado que nos salga después de aplicar la fórmula para la sumatoria de K-3. Bien. Ahora, bueno, último ejemplo de esta de sumatoria, ¿verdad? Ahora, el periodo pasado, como todo era virtual, aquí terminaba, ¿verdad? Los temas de la primera tutoría, pero como ahora es semi-virtual, ya a veces ya en presencial no ajusta, entonces pues, ahora tengo que dar más temas para la primera tutoría. Bien. Ejemplo 8 nos dice, encuentre valor de la sumatoria de K igual a 7, de K hasta 50, sumatoria que va de 7 hasta 50 para K. Entonces, aquí se aplicaría esta primera fórmula, el teorema 2. Pero hay un problema en ejercicio, que este teorema 2 solo aplica de 1 hasta n, es decir, que este último teorema 2 solo va de 1 hasta n de K. Pero podríamos decir, entonces no se aplica, pero lo podemos hacer. Pero tenemos que tomar el siguiente criterio. La solución saldrá de resta de dos sumatorias, es decir, de 1 hasta 50 menos de 1 hasta 6, es decir, una unidad menos del valor de donde inicia, para poder sacar por diferencia el resultado que corresponde, ¿verdad? Esto es se debe plantear así, de esa manera, como una diferencia de sumatorias. Repito, como la fórmula solo se aplica de 1 hasta n, y en nuestro ejemplo no empieza en 1, sino que empieza en 7, para sacarlo lo que vamos a hacer es dos sumatorias. La primera de 1 hasta 50, que es el valor más alto. Le vamos a restar la sumatoria de 1 hasta 6, es decir, en una unidad menos de donde inicia en la sumatoria del ejercicio que nos están planteando. Bien, entonces, para poder aplicar el teorema 2, cuya fórmula se evalúan de K igual a 1 en adelante, habrían dos valores de n igual a 50 y n igual a 6. Bien, entonces, aplicamos, ¿verdad? Sería, ¿cuál es la fórmula? De K, n por n más 1 sobre 2. Entonces, aquí sería n, sería 50. Sería 50 por 50 más 1 sobre 2. La sumatoria de que va hasta 50. Menos la sumatoria que va hasta 6 sería n por n más 1 sobre 2. Como n6 sería 6 por 6 más 1 sobre 2. Esto sería igual. Ahora, ya cuando ustedes hagan un ejercicio de este tipo, no tienen que copiar esta sumatoria, solo los valores, ¿verdad? Por cuestión didáctica, vuelvo a copiar esto, pero no es necesario esta sumatoria, solo estos valores, ¿verdad? Ya la resolución en las cantidades. Entonces, simplificando, esto me quedaría 50 por 51 sobre 2, la primera sumatoria, menos 6 por 7 sobre 2. Después de multiplicar, sería 2550 sobre 2 menos 42 entre 2. Al final me va a quedar, voy a dar el primer corchete, después de dividir 1275. Y el segundo corchete quedaría 21. 1275 menos 21
Esto es igual a 1254 y esa sería la respuesta de la sumatoria desde 7 hasta 50 para K. Y así y esa sería la solución, ¿verdad? Ese sería el último ejercicio de los temas de la unidad 1. El último, pero como nos falta temas de la unidad 2, ¿verdad? Ahora, antes de continuar, me gustaría saber si hay dudas de esto o algo no quedó claro para que lo pueda remarcar. Me gustaría saber si hay alguna duda que esto para antes de pasar al siguiente tema. ¿No hay dudas o está más o menos claro? Bueno, sí, supongo que no está confuso, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Sí, porque no me dicen. Es la pena, que no se preocupe, nosotros si tenemos dudas cuando estemos haciendo la guía, se las vamos a tener que hacer saber Ok, porque, está bien. bueno, No, y por el tiempo ¿no? También. Sí, o sea que no es lo mismo en la clase que ya después cuando está por la cantidad de temas que yo sé que es cargado, ¿verdad? Bien, ahora pasamos las matrices. Las matrices es lo que más se va a ver en esta clase, ¿verdad? En la primera unidad, miramos, no es tanto para el primer examen. Entonces, pero para ya la segunda y segundo y tercer examen ya es lleno, ¿verdad? Solo ejemplos de matrices, pero estos temas, los iniciales, no, son más entendibles, ¿verdad? Entonces, y por la cuestión del cambio de semipresencial, que tuve que aumentar los temas. Y aparte que voy a menos guías, antes ponía 5 guías de ejercicio, ahora solo van a ser 3. Bueno, álgebra de matrices es la unidad 2. Tema 1, matrices. Definición de una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números reales, encerrado en grandes paréntesis rectangulares. Estos rectangulares también pueden ser paréntesis curvos, ¿verdad? No es que se tienen que ser corchetes, también pueden ser grandes paréntesis, así curvos, ¿verdad? Esto no necesariamente son rectangulares, ¿verdad? Los paréntesis. Las matrices por lo regular se denotan con letra mayúscula. Letras mayúsculas negritas como A, B o C. Ejemplos de matrices. Tenemos estos arreglos rectangulares. Aquí hay 4 valores, ¿verdad? Y esta es la matriz A. A igual a esta matriz. B, aquí tenemos este arreglo de números, ¿verdad? Hay 9 números. En este caso solo hay unos y ceros. Entonces, otra matriz B. Esta es una matriz B. La matriz C, que es una columna, ¿verdad? 3 valores. Una matriz columna. La matriz D es una matriz renglón, que tiene 3 valores. Y la matriz C, que tiene un solo valor. Estos solo son ejemplos, ¿verdad? Ahorita no estamos haciendo ejercicios, solo para que vean ejemplos de matrices que se denominan por letras mayúsculas del orden del alfabeto, de nuestro alfabeto. Los números reales que forman el arreglo se denominan entradas o elementos de la matriz. Es decir, cada número que hay dentro de una matriz se conoce como entrada o elemento de la matriz. Los elementos en cualquier línea horizontal forman un renglón o fila. Y aquellos que se encuentran en cualquier línea vertical forman una columna de la matriz. Por ejemplo, la matriz B tiene 2 renglones y 3 columnas. 2 renglones, es decir,
Este serían dos filas, primer renglón, segundo renglón, dos renglones, ¿verdad? Que forman dos líneas horizontales y tres columnas. Y tres columnas. Y tres columnas, ¿verdad? Aquí se forman tres columnas. La matriz C tiene tres renglones y tres columnas. Tres renglones son 1, 2, 3 renglones, tres filas, ¿verdad? Renglones, líneas horizontales y tres columnas se forman. 1, 2 y 3. Y la matriz C tiene un renglón y 5 columnas. Es decir, aquí es una matriz renglón, pero un renglón, pero cada número tiene que tener cierta separación, ¿verdad? Se distingue. Se consideran que son 5 columnas. Como aquí hay 5 números, se consideran que hay 5 columnas. Esta matriz, ¿verdad? Es un arreglo de un renglón con 5 columnas. Dimensiones de una matriz. Si una matriz tiene m renglones y n columnas, se dice que su tamaño es m por n. Léase m por n. Por ejemplo, aquí decimos, esta matriz es de tamaño 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos renglones, ¿verdad? Dos renglones, dos filas, ¿verdad? Dos líneas horizontales y dos columnas se forman. Forman este arreglo de elementos. La matriz B es de tamaño 2 por 3. Es decir, que para definir el tamaño de una matriz, primero se miran cuál es el número de renglones que hay y se coloca ese número y se coloca el signo por el número de columnas que se forman. Entonces, la matriz B tiene dos renglones y tres columnas, ¿verdad? La matriz C, el siguiente ejemplo, tiene tamaño 3 por 3, porque se forman tres renglones, observen, tres líneas horizontales y tres columnas, ¿verdad? Tres columnas, perdón. Y la matriz F es de tamaño 1 por 1, porque tiene un solo elemento que se considera que forma un renglón y a la vez una columna, ¿verdad? Un elemento sería un tamaño 1 por 1. Es decir, que el tamaño se define por el número de renglones y columnas que se forman en esa matriz. Ejemplo, bueno, esta matriz, ¿qué tamaño tendría? Recuerden que siempre se dice primero el número de renglones y después el número de columnas. ¿De qué tamaño sería esta matriz? 2 filas y 3 columnas. Entonces se dice 2 por 3. El tamaño se dice 2 por 3. Entonces no se pone en palabras 2 filas, sino que 2 por 3. Sería 2. Es de 2 por 3, ¿verdad? Sería el tamaño. Porque se forman dos renglones y tres columnas. Ahora, elementos de una matriz. Un elemento de la matriz es simplemente una entrada de la matriz. Cada elemento en una matriz se identifica al nombrar el renglón y la columna en los cuales aparece. Ejemplo, el elemento 1, 1, A sub 1, 1 es igual a 6. ¿Por qué? Es el elemento que está en el primer renglón y la primera columna. Se cuentan de los renglones de arriba hacia abajo, primer renglón, segundo renglón, y las columnas de derecha, de izquierda a derecha. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces el elemento A1, 1, el primer dígito indica el renglón en el que está y el segundo dígito indica la columna, es decir, el elemento A1, 1, es decir, el elemento del primer renglón, primera columna, es 6, ¿verdad? Porque está en renglón 1 y columna 1. El elemento A1, 3 es 5. ¿Por qué? El primer dígito es 1 del primer renglón y el segundo dígito es 3 de la tercera columna. El elemento
A211 es igual a 7, que está en renglón 2 y columna 1, ¿verdad? Renglón 2 y columna 1. Renglón 2, el segundo renglón de arriba hacia abajo. Y renglón 2, columna 1 es el valor de 7. El elemento A sub 2, 2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el elemento que corresponde? Es decir, el segundo renglón, segunda columna. ¿Alguien me contesta? 0. 0, correcto. Y el elemento A sub 2, 3, ¿cuál sería? ¿Qué valor sería? 7. Es decir, 7, correcto. Ahora, si yo le dijera el elemento A31, ¿cuál sería? No existe. Si les dijera el elemento A31, no existe porque ahí solo hay, el primer dígito debe ser el renglón. Aquí solo hay dos renglones. Entonces aquí no existe, ¿verdad? Si le dijera yo, preguntara, no existe, ¿verdad? Este símbolo no existe. Una E cambiada y atravesada. A31 porque no existe. Bueno, en general, el elemento de una matriz A que se encuentra en renglón I y columna J se denota como elemento A sub IJ. Es decir, I es el número de renglón y J del número de columna de la matriz. ¿Verdad? Aquí está la definición. Renglón I, columna J, el elemento A sub IJ. Bueno, en general podemos decir que una matriz de tamaño M por N se denota de la siguiente forma. ¿Verdad? Elemento A sub 1, 1, ¿verdad? Primer renglón, primera columna, A sub 1, 2, primer renglón, segunda columna, etcétera, hasta primer renglón, enésima columna. Igual los elementos del segundo renglón, ¿verdad? Que el dígito es el mismo, ¿verdad? El primer dígito y lo que va cambiando es el segundo dígito n columna. De manera similar, aquí los últimos, A sub M1, ¿verdad? Que aquí cambiaría el renglón M, ¿verdad? Mésima renglón hasta Nésima columna, ¿verdad? O sea que aquí el segundo dígito es igual, ¿verdad? Para cada elemento, ¿verdad? Según la columna que esté, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está en forma curva, o sea que la matriz puede ser entre corchetes o puede ser entre paréntesis también. Bueno, una matriz de tamaño 1 por n solo tiene un renglón y una matriz de tamaño m por 1 solo tiene una columna. Una matriz que solo tiene un renglón a menudo se conoce como matriz renglón o vector renglón. Por ejemplo, la matriz D con estos valores es una matriz renglón o vector renglón. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? ¿Cuántos renglones tiene? 1. ¿Y cuántas columnas son? A nadie, miren que son valores, están separados. ¿Cuántas columnas son? Tiene. Es 1 por 3, Flick. 1 por 3, correcto. Y este caso, ¿qué es lo que dice acá, verdad? En notación. 1 por n solo tiene un renglón. Entonces este sería 1 por 3. ¿Y este qué tamaño va a tener? 3 por 1. 3 por 1, correcto. 3 por 1. Ahora, si todos los elementos, entonces aquí tenemos un ejemplo de una matriz renglón o vector renglón. Esta es una matriz columna o vector columna. Si todos los elementos de la matriz son 0, la llamamos matriz 0.
y la denotamos por 0. Por tanto, el siguiente es un ejemplo de una matriz 0 de tamaño 2 por 3. Es decir, todos los elementos son 0. Una matriz 0 se dice. Y tiene tamaño 2 por 3 porque hay 2 renglones y 3 columnas. Una matriz con el mismo número de renglones que de columnas se conoce como matriz cuadrada. Las siguientes matrices son ejemplos de matrices cuadradas. P es una matriz cuadrada de 2 por 2. En este caso P, ¿verdad? 2 renglones, 2 columnas. Cuadrada es que tiene el mismo número de renglones que de columnas. Q es una matriz cuadrada de 3 por 3. 3 renglones y 3 columnas. Y R es una matriz cuadrada de 1 por 1. Un renglón, una columna, un solo elemento que considera que es un solo renglón y una sola columna. Mismo elemento. Ahora, multiplicación de una matriz por un escalar. Hasta acá solo estamos viendo definiciones, ¿verdad? Multiplicación de una matriz por un escalar. La multiplicación de una matriz por un escalar se refiere a la operación de multiplicar la matriz por un número real. Si A es igual a su IJ, es decir, esto nos indica que es una matriz con elementos A su IJ. Para indicar una matriz, M por N y C es cualquier número real, el producto C por A es una matriz M por N obtenida multiplicando cada elemento de A por la constante C. En otras palabras, C por A equivale a C por cada elemento A su IJ de esa matriz. Ejemplo, sea A igual esta matriz con estos elementos. Se sigue que 2A va a ser igual 2 fuera de la matriz. Y el siguiente paso es multiplicar ese 2 por cada uno de los elementos dentro de la matriz. Y nos va a dar un resultado, ¿verdad? Final ahí. Nos vamos a quedar acá porque ya el tiempo nos está sacando. Vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Al terminar.